Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender la segunda parte de esta introducción en el tema que tiene como título El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en esta ocasión vamos a hablar del fuego extraño desde la perspectiva que Apocalipsis 13 trata de presentarnos los 3-6, que como ya dijimos es un número del hombre. ¿Y qué tipo de hombre? Hombre separado de Dios o en apostasía. Y en la reflexión anterior estábamos hablando del espiritismo, pero lo que necesitamos entender es cuándo el enemigo tiene derecho a actuar sobre nosotros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el hombre está conectado con Dios, no está en desobediencia, el enemigo no puede hacer nada, ¿verdad? Solamente cuando el hombre está en desobediencia, el enemigo puede tomar el control. ¿Cómo se puede entender esto? Entendiendo lo que pasó en Edén. Es decir, mientras Adán y Eva estaban conectados con Dios, el enemigo no podía hacer nada excepto si el hombre se hubiese acercado al lugar donde Dios le dijo que no se acerque, ¿verdad? Al árbol del conocimiento. Una vez que Eva se acercó al árbol del conocimiento y entró en conversación con el enemigo, ¿verdad? Le dio la oportunidad al espíritu maligno, al espiritismo, ¿verdad? Lo pongo entre comillas para que se me entienda. Le dio oportunidad al enemigo, entonces Eva fue engañada, cayó, entró en desobediencia, se separó de Dios, ¿verdad? Y le torció la mano, por decirlo de alguna manera, a Adán para que tome la misma decisión. Por lo tanto, a partir de aquel momento, Adán perdió el dominio y la conexión con Dios, y a partir de aquel momento, el enemigo puede hacer en distintas circunstancias, ¿verdad? Porque ya dijimos, si el hombre está en conexión con Dios, el enemigo no puede actuar, ¿verdad? Puede colocar tentaciones, ¿verdad? Pero el que tiene que tomar la decisión, la elección final, siempre es el hombre. Por lo tanto, hoy vamos a tratar de entender en qué circunstancia el hombre se separa de Dios, ¿verdad? Y el enemigo toma el control. Y ocurre lo que vimos en la reflexión anterior, el espiritismo, que tal como dijimos, no tiene que ver solamente con la inmortalidad del alma, sino entrar bajo el dominio del enemigo y el enemigo hacer a través de nosotros lo que él desea. Por lo tanto, vamos a ver el fuego extraño desde la perspectiva que nos plantea Apocalipsis 13. Recuerden que hay 3 personajes en este marco. Yo os lo digo desde ahora, no importa, no pasa nada. Estamos hablando de Babilonia, la bestia, estamos hablando del protestantismo apóstata y estamos hablando de la autoridad civil. Estos son los 3-6, ¿verdad? Lo que sí que nos faltaría ver todo el desarrollo y ver en qué momento el hombre, el hijo de perdición, ¿verdad? Hará su aparición y su manifestación bajo el disfraz de Cristo, llevando tras sí toda la humanidad, ¿verdad? A excepción de un pequeño remanente, ¿verdad? El que se prepara, el que estudia, el que limpia su mente y puede participar de la boda del Cordero, de esta unión con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y alcanzará la eternidad. Bien, por lo tanto, vamos a entrar en nuestro tema, fuego extraño, vamos a ver qué es lo que nos trata de transmitir Dios.
Y dice lo siguiente: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que ejercían el santo oficio del sacerdocio, bebían vino libremente y, como era su costumbre, entraban a servir delante del Señor. Dice, a los sacerdotes que quemaban incienso ante el Señor se les exigía que usaran el fuego del encendido de Dios, que ardía día y noche y nunca se extinguía. Dios dio instrucciones explícitas de cómo debía conducirse cada parte de su servicio para que todo lo relacionado con su culto sagrado estuviera de acuerdo con su carácter santo, ¿verdad? Y dice, y cualquier desviación de las instrucciones expresas de Dios en relación con su sagrado servicio era castigada con la muerte. Ahora, nosotros necesitamos entender las realidades de esta historia, que también son tipo y antitipo, es decir, representan realidades de nuestra realidad, ¿verdad? Por lo tanto, aquellos que servían en el santuario no podían beber bebidas alcohólicas, ¿verdad? Alcohol, vino, ¿verdad? ¿Por qué? Para que no estropee nada del rito, ¿verdad? Que tienen, o sea, son tipos y antitipos, realidades, ¿verdad? Para que nosotros hasta el final del tiempo podamos entender realidades, ¿verdad? De la obra del santuario, de la obra de Cristo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí con los hijos de Aarón? Pues toman fuego de donde no debía, ¿verdad? ¿Y esto qué representa? ¿Qué es el fuego? Representa el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, cambia de mediador. En el significado profundo de esta historia, el Espíritu Santo es la manera por la cual Jesús obra en nosotros, ¿verdad? La santificación. Pues en este caso, los hijos de Aarón cambian este espíritu por un otro espíritu, por eso lo llama fuego extraño, es decir, un espíritu falso. ¿Y quién es este espíritu? El espíritu del enemigo. Al estar en desobediencia con Dios, recuerden 6, desobediencia, conclusión final, apostasía. Porque cuando está hablando de 3 de 6, cuando se alcanzan los 3 de 6, en realidad dejamos de estar solamente en desobediencia, sino que alcanzamos la apostasía total y completa. Y vamos a ver por los estudios que vamos a empezar a partir de este, o sea, una vez que terminemos entraremos en el estudio del Apocalipsis 13, y vamos a ver todo el desarrollo de cómo se llega a este punto de apostasía total, donde todos los reyes de la tierra, todos se alistan para esta gran batalla. Vamos a ver qué es esa gran batalla. Necesitaremos entender qué es esta gran batalla, ¿verdad? Y a partir de ese momento entraremos en apostasía total, completa, es decir, rompemos cualquier lazo con Dios. Mientras estamos en desobediencia, hay alguna forma de volver a conectarnos. Pero una vez que alcanzamos la apostasía, se acabó. Ya no hay vuelta atrás. Y esto es lo que trata de explicarnos los 3 de 6, porque son 3 de 6, el número 3 es el absoluto. Por lo tanto, cuando nos dice 3-6, son el hombre en apostasía, que rompe cualquier lazo con Dios. O sea, hay una decisión que el hombre toma y que a partir de ese momento ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Es decir, podríamos decir la misma experiencia de Adán en Edén, ¿verdad? Hay un punto de no retorno. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos trata de explicar aquí? Que nosotros, en tipo y antitipo, en lugar de obrar por el mediador, por el otro consolador, por este fuego de Dios, que es el Espíritu Santo, nosotros estamos obrando con un falso espíritu, que es por eso empezamos por espiritismo, para entender que estamos obrando con un falso espíritu en contra de Dios. Y en este caso, ¿dónde ocurre todo esto? En el santuario. El liderazgo obra con el espíritu del enemigo en el templo, en el santuario.
en la iglesia, en la época moderna en la cual, moderna, vamos a decirlo así, de moderna tiene poco, pero en fin, en las épocas en cual nos encontramos, ¿verdad? ¿Dónde obra el enemigo? En el santuario. Tipo, antitipo. ¿Cuál santuario? Este es el templo donde tiene que habitar Dios. ¿Dónde obra el enemigo? Aquí. Fuego extraño. ¿Verdad? Y eso es lo que necesitamos entender entre tipo y antitipo. Y nosotros escogemos, en lugar de obrar con el Espíritu de Dios, estamos obrando con un falso espíritu, borrachos del vino tipo antitipo de Babilonia. Necesitamos entender estas realidades, ¿verdad? Sí, todos esos tipos y nuestra realidad, el antitipo, ¿verdad? En este caso está hablando borrachos del vino de Babilonia, obran con un otro espíritu, ¿verdad? ¿Dónde? En el templo de Dios. Aquí. Y esto es lo que nos va a tratar de ayudar a entender esta reflexión, ¿verdad? Por lo tanto, dice, y cualquier desviación de las instrucciones expresas de Dios en relación con su sagrado servicio será castigada con la muerte. Nosotros cuando pensamos de la muerte, pensamos en la muerte física, pero cuando alcanzaremos este estado de muerte física, es desaparición, pero podemos estar muertos espiritualmente. Claro, el Apocalipsis nos dice, anda tu nombre que vives, pero estás muerto. Espiritualmente tú estás en apostasía de Dios, caminas con un otro espíritu, aunque tú crees que vives, tú espiritualmente estás muerto. Estás condenado a la desaparición. ¿Qué es lo que falta? Esa batalla final, que la vamos a ver a través de la profecía, ¿verdad? Dice, ningún sacrificio sería aceptable para Dios que no estuviera salado o sazonado con el fuego divino. Y atentos que dice, ¿qué representa este fuego? Dice que representaba la comunicación entre Dios y el hombre que se abría solo a través de Jesucristo. ¿Entendéis? Por lo tanto, cuando tú tomas otro fuego, cambias de mediador. En lugar de que sea mediador Jesucristo, tú escoges que medie para ti un otro espíritu, un otro Dios, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y esto significan tipos y antitipos, ¿verdad? Y dije, el fuego sagrado que debía ponerse al incensario se mantenía ardiendo perpetuamente. Y mientras el pueblo de Dios estaba fuera orando fervorosamente, el incienso encendido por el fuego sagrado debía elevarse ante Dios, mezclado con sus oraciones. Este incienso era un emblema de la mediación de Cristo. ¿Entendéis de lo que está tratando de hablarnos, verdad? Bien, pues ahora vendrá y nos explicará la realidad de nuestros tiempos, ¿verdad? Para que luego podamos entender estos 6, cada uno en su momento, y esta batalla final, y el porqué de esa batalla final, y qué es lo que representa, ¿verdad? Que nos lleva directamente a la apostasía. Dice, los hijos de Aarón tomaron el fuego común, que Dios no aceptó. Dios no puede aceptar otro mediador que no sea Jesucristo, su propio Hijo, ¿verdad? Y ofrecieron insulto al Dios infinito presentando este fuego extraño ante él. Recuerden la visión de los 2 tronos. Jesús conduce a su pueblo a partir de 1844. En el día de la expiación les dice, esperad aquí, me voy a la boda. ¿Y qué ocurre? Que el enemigo viene y los engaña, y uno detrás de otro se van de vuelta al trono del lugar santo, adorando a quién? Al enemigo, a ese fuego extraño, a otro Dios, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo que trata de explicarnos. Esto es un insulto para Dios. Dios ha preparado para nosotros un mediador, pero nosotros escogemos adorar a un otro Dios bajo engaño o por elección personal. Esto es irrelevante, ¿verdad? Lo que sí que es relevante es que estamos adorando a un falso Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque como los hijos de Aarón, estamos escogiendo, eligiendo hacer las cosas como Dios nos dijo. Recuerden que os dije en la reflexión anterior que nosotros tenemos que quedarnos a la coma, a la palabra de Dios, escrito está. No podemos cambiar absolutamente nada de esto.
Y entonces necesitamos entender, ¿verdad? Me acaba de mandar alguien una compilación de textos del Espíritu y Profecía con respecto a la divinidad de Jesús. Y la gente no entiende. Ayer también me soltó alguien en el canal, alguien que normalmente me deja mensajes, ¿verdad? Constantemente, con respecto a que si podíamos decir que hay dos seres y tres personas. Este es un juego del diablo. Ser y persona es lo mismo, queridos. No hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que el enemigo está jugando con nuestra mente. Entre ser y persona es lo mismo. El Espíritu y Profecía se refiere a tres personas en el marco de la divinidad y dos que ocupan el trono de Dios. Y esa tercera persona es el Espíritu Santo, es el precio por el pecado, ¿verdad? Es el Espíritu de Cristo de antes, siendo Dios o no igual a Dios, no puede morir, no puede desaparecer, por lo tanto no tiene identidad. ¿Se queda sujeto a quién? Al Padre y al Hijo, ¿verdad? Lo envía al Padre, pero es el Espíritu de Cristo, en realidad, ¿verdad? Por lo tanto, claro, si nosotros no entendemos qué pasó en la encarnación y no entendemos el Evangelio en su contexto correcto, fijaos, cuando yo os digo de una coma, y cuánto mareo hay, y la gente no entiende. La pregunta es, ¿cómo entiendo yo? ¿Cómo lo explico yo? Por lo escrito está, ¿verdad? Siempre lo hicimos así. Y aún así, seguimos con la confusión. ¿De quién es esta obra? ¿Por qué ocurre? Pues porque queremos salirnos de lo escrito está. Nosotros tomamos diccionarios de no sé quién, del mundo y de no sé qué, de no sé cuánto, y preferimos quedarnos que nos lo explique a otros por sus diccionarios lo que la Biblia quiere decir. No es necesario, queridos. Si nosotros hubiésemos tenido necesidad de más diccionarios y más historias, Dios nos hubiese dicho, necesitáis el diccionario Strong. Voy a dar este ejemplo, mucha gente lo utiliza, ¿no? Pero ¿quién interpreta el Strong? Mucha gente que ha convertido Strong en su Biblia, en su intérprete de las Escrituras. ¿Y quién hizo Strong? Los hombres. Strong, ¿es interpretable? Pues es una interpretación de la gente de palabras en distintas circunstancias y tú, entre todas esas palabras, tienes que interpretar. A ver, ¿no nos basta la Biblia? ¿No es suficiente? ¿Con lo que nos ha enviado Dios no es suficiente? Pues eso es lo que quiere Satanás. Que no sea suficiente, que nos cuente él de sus escuelas y de sus sabios de este mundo, que nos cuente él lo que significa. Y luego venimos y tratamos de entender la divinidad de Jesús o la naturaleza de Jesús. Si no nos basta la Biblia y el Espíritu Profecía, pues si queremos al árbol del conocimiento, adelante, cada cual es libre de hacer lo que quiera. Pero yo ya os digo, el diccionario de la Real Academia, el diccionario Strong, ¿quién los ha hecho? ¿Han venido del cielo? ¿Hay fiabilidad, 100% fiabilidad? No, pues entonces, ¿por qué necesito otra cosa que no sea la Biblia y el Espíritu Profecía? ¿Qué se explica? Vuelvo a preguntar, ¿cómo entiendo yo? Lo que sí necesitamos es caminar con el Espíritu de Cristo y estar atentos de no salir del marco de lo escrito está. Si nosotros nos quedamos en el marco de lo escrito está, el Espíritu de Cristo es mi diccionario de la Real Academia, de Strong, de lo que queráis, que me explica lo que quiere decir en cada instante. Pero si en el Espíritu de Cristo tú puedes tener todos los diccionarios del mundo, ¿dónde termina la humanidad? ¿Qué trata Dios de explicarnos con los 3-6 números de hombre separado de Dios al final en apostasía? Porque el hombre cree que el árbol de la vida no es suficiente. Necesita del árbol del conocimiento. Entonces necesitamos Strong, necesitamos Real Academia, necesitamos cosas por estilo.
Y aún así nos engaña el enemigo. ¿Qué diferencia hay entre dos seres y tres personas? O sea, entre ser y persona. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Otra trampa del enemigo. Pero no queremos hacerle caso. No queremos hacerle caso. Ese es el problema. Y para mí no es suficiente que alguien en un texto me venga con no sé qué anotación y que me diga que la ha hecho no sé quién. Nosotros necesitamos entender, dejar que la palabra de Dios se interprete sola y no construir teología por un solo texto, sino que la suma de textos me tiene que decir lo que quiere decir, porque un texto se explica con otro texto. La Biblia y el Espíritu de Profecía funcionan de la misma manera, porque las dos son palabras de Dios. Si lo queremos creer, si no queremos creer, somos libres. Pero vuelvo a preguntar, ¿cómo entiendo yo? ¿Cómo puedo ya explicaros lo que está escrito? ¿Me habéis visto alguna vez utilizar Strong, Real Academia y cosas por estilo? No, siempre hemos entendido por lo escrito está. Biblia y Espíritu de Profecía. Punto. Yo no necesito del árbol del conocimiento nada. Nada, como dijo Lutero, donde el diablo pone su firma, yo no, ahí en esta hoja yo no quiero poner nada. No la quiero ni leer. En absoluto. Entrar en conversación con el enemigo es abrir la puerta al espiritismo. Por eso estamos estudiando y estamos colocando fundamentos, porque necesitamos entender qué nos trata de decir Dios. ¿Cómo llega el hombre a la apostasía total? Porque a eso llegará al final del tiempo, queridos. Porque necesita del árbol del conocimiento. Eso es lo que hemos hecho. Una y otra vez en toda nuestra historia. Hasta llegar a este punto, a esta guerra final, donde todo el mundo, los reyes de todo el mundo, eso es lo que dice la profecía, ¿verdad? Todos se unen para esta última gran batalla final. Y que vamos a entender. Por eso digo, ¿queremos de una vez quedarnos con lo que nos dice Dios? Pues quedemos con lo que nos dice Dios y tratemos de entender a través de la palabra de Dios lo que dice Dios. Yo del árbol del conocimiento no necesito ni una sola coma, nada, en absoluto. Y ya está. Interpretemos texto con texto y entender qué me dice aquí, qué me dice aquí, cuál es el contexto, de qué me está hablando. Y es así como necesitamos llegar. Dios dice que entenderemos. Nos pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Estás conectado con mi espíritu o tienes la puerta abierta al espiritismo y te explica del árbol del conocimiento todas sus cosas? Por eso no entendemos, por eso estamos confundidos, por eso hay tantas teorías. Por eso. ¿Y qué ocurre con aquellos que vienen como yo y explica como a los niños? Pues los que están titulados, ¿verdad?, al árbol del conocimiento, se ríe. Jesús venció con escrito está. ¿Nosotros vamos a vencer con otra cosa? No. O nos quedamos con lo que dice Dios, como lo dice Dios, o escogemos como los hijos de Aarón, hacer las cosas a nuestra manera. Total, si al fin de cabo es fuego igual, ¿no? Total, ¿qué necesita Dios aquí? Pues que esto arda, ¿no? Da igual de qué manera. Lo importante es que haya fuego. Y por eso Apocalipsis 13. Las consecuencias a donde el hombre ha ido una y otra vez, y no quiso escuchar. De eso se trata. Dice, Dios los consumió. Vamos a leerla desde el principio, ¿verdad? Los hijos de Aarón tomaron el fuego común, cualquiera, ¿verdad?, que Dios no aceptó, y ofrecieron un insulto al Dios infinito presentando este fuego extraño ante él. Es decir, se presenta con el espíritu de Satanás ante Dios y pretende servir a Dios con el espíritu de Satanás. Porque esta es la gran lección profunda del Evangelio, queridos.
¿Cómo va a aceptar Dios algo así? Es un insulto, lo dije, esto es un insulto. ¿Estáis locos? Yo digo sí. Trato de convenceros hace tiempo. Estamos locos. No entendemos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y encima que Dios nos escuche y que acepte lo que estamos haciendo. Esto es imposible, queridos. Esto no se puede. No se puede, ¿verdad? Dice, Dios los consumió por el fuego, por su desprecio positivo de sus instrucciones expresas. Todas sus obras fueron como la ofrenda de Caín. Desobediencia. Dije, no había ningún salvador divino representado. Había representado otra cosa, pero el hombre no quiere entender, ¿verdad? Ni aceptar. Porque dicen, yo no adoro a Satanás, yo no hago cosas de Satanás y cosas por el estilo. Entonces Dios es mentiroso. El fin del mundo vendrá porque así le da la gana a Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos que morir y ya está. Dice, si estos hijos de Aarón hubieran tenido pleno dominio de sus facultades razonadoras. Entonces, aquí hay que preguntarse, ¿que no tenían pleno dominio y control de su propia mente? Y si no la tenían, ¿por qué? ¿Por qué no lo tenían? Porque Dios les dijo que ellos no pueden consumir bebidas alcohólicas. ¿Qué hicieron ellos? Dios nos ama. Esto es relativo. Hombre, alguna vez, yo qué sé, tampoco es para tanto, ¿no? ¿Y quién tomó el control de su mente? ¿Por qué no estaban en pleno dominio de sus facultades razonadoras? Porque abrieron la puerta al espiritismo y estaban cumpliendo su deber formalmente en el santuario, supuestamente para Dios, pero que en realidad le están insultando a Dios. Están haciendo las cosas justo al contrario de lo que Dios les dijo que tenía que hacer. Lección para nosotros. Pero seguimos relativizando el Evangelio, decir, no, Dios nos ama, no es para tanto, hombre. No hay que ser tan estricto. Has puesto gafas de caballo y no quieres ver más que lo que está escrito. Pues tú ponte las gafas del mundo y eres libre. Pero que también tienes que saber que hay consecuencias. Hay consecuencias. Dice, si estos hijos de Aarón hubieran tenido pleno dominio de sus facultades razonadoras, habían discernido la diferencia entre el fuego común y el sagrado. Pero como Dios te ama, pecamos hasta que Cristo viene, y todas esas teorías que las tragamos porque estamos en pleno desconocimiento del Evangelio, mientras tenemos la Biblia y el Espíritu Profecía en la mano, no entendemos. ¿Por qué? Porque relativizamos todo. 2 seres, 3 personas y un montón de otras cosas, ¿verdad? Jesús es hombre, pero es 100% Dios también porque en la cruz paga el precio por el pecado. Cosas, es decir, exactamente como dije, el vino de Babilonia. Estamos borrachos y no distinguimos entre fuego común y fuego sagrado. Para nosotros todo es lo mismo. Dios nos ama. ¿Y quién vino con esta doctrina? ¿Quién fue el primero que vino al hombre con esta doctrina? No fue el enemigo. Estamos al final del tiempo. Todavía seguimos bebiendo de esa copa amarga, ¿verdad? No entendemos, ¿verdad? Dice, la satisfacción del apetito degradó sus facultades y nubló tanto su intelecto que su poder de discernimiento desapareció. Ahora, pregunta clave. ¿Quién es nuestro discernimiento? ¿Dónde tiene que estar el arca del pacto?
Este es el lugar santísimo, ¿verdad? Y el arca del pacto, la presencia de Dios, garantiza un carácter semejante, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo tenemos nosotros discernimiento? Cuando estamos conectados con Dios. ¿Cómo? A través de la oración, del estudio de la palabra, ¿verdad? Al estar en obediencia, tratar de conocer, esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿verdad? Entonces tratamos de conocer a nuestro Dios, quién es, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando estamos en el 6 y separados de Dios, caminando hacia la apostasía, a la separación total, completa, punto de no retorno, ¿tenemos discernimiento? No, nosotros decimos que sí, pero cuidado. ¿Quién tiene el control? ¿Por qué estudiamos el espiritismo? ¿Quién toma el control? Un otro espíritu, queridos. Un otro espíritu toma el control y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. No logramos darnos cuenta de esta realidad, ¿verdad? Dice, la satisfacción del apetito degradó sus facultades y nubló tanto su intelecto que su poder de discernimiento desapareció. Dice, comprendían plenamente el carácter sagrado del servicio típico y la terrible solemnidad y responsabilidad que asumían al presentarse ante Dios para ministrar en el servicio sagrado. No era juego, ni broma. Y para todo aquel que ministra la palabra de Dios, esto no es juego, no es juego, queridos. Lo leímos hace unas reflexiones. Te estás firmando la sentencia de tu muerte si no estás en obediencia. ¿Verdad? O sea que por eso los ministros terminan en el árbol del conocimiento con un otro espíritu y creen servir a Dios, pero no. Eso no es así, porque siempre lo digo yo. Dios también está de acuerdo con lo que yo creo y pienso y actúo. También lo está. Si con los hijos de Aarón no, ¿estará conmigo? No. Y dice, y ahora viene y desarrolla esta realidad, ¿verdad? Dice, algunos se preguntarán, ¿cómo podrían haber sido responsables los hijos de Aarón cuando sus intelectos estaban tan paralizados por la intoxicación que no eran capaces de discernir la diferencia entre el fuego sagrado y el fuego común? Y dice, fue al llevarse la copa a los labios cuando se hicieron responsables de todos sus actos cometidos bajo la influencia del vino. Tú no puedes matar a alguien y decir, no, estaba borracho. No sabía lo que estaba haciendo. ¿Un juez de este mundo acepta un argumento así? No. ¿Y por qué creemos nosotros que para Dios sí? Cuando hemos elegido ir por el camino de la desobediencia, asumimos las consecuencias, queridos. Eso es lo que nos está tratando de decir. Yo ya lo sé que estabas borracho, pero antes de estar borracho, no lo estabas. Allí tomaste una decisión. Cuando has tomado aquella decisión, has tomado también la responsabilidad de las consecuencias. Dice, la indulgencia del apetito les costó la vida a aquellos sacerdotes. Dios prohibió expresamente el uso del vino que pudiera influir para enturbiar el intelecto. Dice, y habló Jehová a Aarón diciendo, no bebas vino ni sidra, tú ni tus hijos contigo cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no murráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones y para que hagáis diferencia entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha hablado por mano de Moisés. ¿Verdad? Dice, el mandato especial de Dios a los hebreos en referencia al uso de licores embriagantes, atentos, debe ser considerado en esta dispensación a los gentiles, porque el Apocalipsis 13 habla de esta dispensación, de la nuestra, ¿verdad? Y dice, debe ser considerado en esta dispensación. Es decir, lo que pasó con hijos de Aarón tiene una lección importante para nosotros hoy. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Es tipo
antitipo, ¿verdad? Dice, pero muchos de los que ocupan las más altas responsabilidades en nuestro país son, en demasiados casos, esclavos del licor y del tabaco. Aquí vais a ver un desarrollo mezclado entre iglesia y Estado. Vais a ver un desarrollo mezclado entre iglesia, ministros de Dios, y elegidos para gobernar a los países, ¿verdad? Pues esto se aplica en las dos situaciones. ¿Y por qué estudiamos esto? Pues porque en el desarrollo del Apocalipsis 13 está hablando de Roma, falso profeta, protestantismo apostasiado, ¿verdad? O mentiroso, profeta mentiroso, y el Estado, la autoridad civil. Por tanto, hay tres aquí. Por eso en este caso hablamos iglesia y Estado. Vais a ver. Y la lección que nos dio tiene consecuencias para unos. ¿Por qué? Cuando los gobernantes son elegidos, ¿dónde juran? Cuando hacen juramento del cargo, ¿dónde juran? Sobre la Biblia, ante Dios, ¿verdad? Gobernantes del Estado. Y los ministros, pues también, ¿verdad? Por lo tanto, ¿tiene aplicación para todo el espectro del mundo? Sea cual sea la autoridad. Sí, pues esa es la lección que Dios trata de explicarnos a través de Apocalipsis 13, queridos. Y lo vamos a ver por la profecía, porque está todo escrito. Lo único que necesitamos es entender. Ni con Real Academia, ni con Strong, ni con otras tonterías. Con mi espíritu, dice el Señor. Con mi espíritu, ¿verdad? Dice, los jurados de nuestros tribunales, por cuyo veredicto se decide la inocencia o culpabilidad de sus semejantes, son muchos de ellos bebedores de licor y ebrios de tabaco. Y mientras están bajo la influencia de estos, que nublan el intelecto y degradan el alma, dice, juzgan sobre la libertad y la vida de sus semejantes. En la reflexión anterior hablamos del espiritismo. ¿Qué juicio tiene esta gente? No sé si entendéis la responsabilidad y la profundidad del mensaje, mis amados. Dice, el juicio pervertido exime en muchos casos de todo castigo a los mayores criminales, cuando la seguridad de la sociedad exige que reciban la pena completa de la ley que han violado. Y en nuestros tribunales, pues se toman decisiones que no están para nada conforme con la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, los hombres que legislan, ¿de quién habla aquí? Del Estado, ¿verdad? Dice, los hombres que legislan y los que ejecutan las leyes de nuestro gobierno, mientras violan las leyes de su ser en apetitos degradantes que atontan y paralizan el intelecto, no son aptos para decidir el destino de sus semejantes. ¿Por qué tenemos tantas leyes? ¿Por qué no paramos de hacer órganos, ministerios y todo tipo de organizaciones independientes y de todo tipo para subsanar qué? El pecado, queridos. El hombre, la actuación del hombre separado de Dios. ¿Y de dónde empieza esto? Pues desde los que legislan y desde los que aplican las leyes. Y luego hasta abajo. ¿Cómo está nuestro mundo hoy? Una locura. Una locura. Es que no te vale un abogado. Necesitas una manada. Por la cantidad, o sea, especializados. Un abogado en los bancos, en lo civil, en lo penal, en lo... Vamos, una locura. No tenemos dinero para defendernos, queridos. No hay dinero para defendernos. Si el legislador se pondría a perseguirnos, hay leyes hasta para respirar. Tendríamos que estar llenos de multas, no podías dar ni un paso. En esta supuesta libertad que vivimos. Esta es la locura que vivimos. Y lo más terrible de todo es que nos gusta, ¿eh? Es que nos gusta.
no sentimos la necesidad de salir de aquí disparados. No, nos gusta este mundo. Qué locura, ¿no? Qué locura. Capacidad de no discernimiento, diría yo, ¿verdad? Dice, solo aquellos que sienten la necesidad de mantener el alma, el cuerpo y el espíritu en conformidad con la ley natural, con el fin de que puedan preservar el equilibrio correcto de sus poderes mentales, son aptos para decidir cuestiones importantes en referencia a la ejecución de la ley de nuestra tierra. Pero como de estos no hay, ¿verdad? Dice, esta fue la mente de Dios al decretar a los hebreos que el vino no debía ser usado por aquellos que ejercían un oficio sagrado, ¿verdad? Aquí habla de vino, pero podríamos hablar de muchas otras cosas. Todo tipo de droga, de medicamentos, y en fin. El espectro es bastante amplio. Lo que necesitamos es entender contextualmente qué es lo que trata de decirnos Dios, ¿verdad? Dice, aquí tenemos las instrucciones más claras de Dios y sus razones para prohibir el uso del vino, para que su poder de discriminación y discernimiento fuera claro y de ninguna manera confuso, para que su juicio fuera correcto y siempre pudieran discernir entre lo limpio y lo inmundo. También se da otra razón de peso por la que deberían abstenerse de cualquier cosa que pudiera intoxicar. Cualquier cosa que pudiera intoxicar. Dice, para presentar a los hijos de Israel todos los estatutos que Dios les había dicho, sería necesario el pleno uso de la razón sin nubarrones. Ahora bien, llegados a este punto, alguien podría decir, hombre, pues nosotros en la iglesia no tomamos drogas, ni bebemos vino, ni hacemos estas cosas. ¿Vale? ¿Y cómo hemos parado en Babilonia? Tratan de contestar. ¿Cómo termina el hombre en apostasía total? Es decir, sin discernimiento. Totalmente en contra de Dios. Totalmente en términos absolutos. Por eso nos dice 3 de 6. 3 de 6. Roma, protestantismo apóstata y el Estado. 3 de 6. Es decir, el hombre en apostasía total y absoluta. Lo único que necesitamos entender es cuándo alcanzaremos este momento. Y yo podría decir, con lo que acabo de deciros, podría dar por terminado esto. Porque solo faltaría el momento, el culmen. ¿Cuándo el hombre alcanzará este momento? De todas maneras, vamos a seguir, ¿verdad? Pero con esto ya os he dicho mucho más de lo que realmente necesitáis. ¿Cómo llega el hombre a esta apostasía, a esta separación de Dios total y absoluta? Es decir, a un estado de locura, porque vamos a terminar matándonos. Terminaremos matándonos entre nosotros. Eso es lo que va a pasar. Dice, todo lo que en el comer y en el beber inhabilita las facultades mentales para un ejercicio sano y activo es un pecado agravante a los ojos de Dios. Sobre todo en el caso de los ministros de las cosas santas, que deben ser siempre ejemplos para el pueblo y estar en condiciones de instruirlo debidamente. Y esa era la pregunta que se hacía antes. Si nuestros ministros están conforme con la voluntad de Dios, ¿cómo hemos parado en Babilonia? ¿Cómo es que estamos construyendo la imagen de la bestia? Porque ya tenemos la doctrina de la Trinidad. Lo único que nos falta es la marca de la bestia. Y vendrá, no se preocupen. Proféticamente está profetizada. Si Dios habla, está escrito. Nada más que comentar, señorías. Solo falta el tiempo, el momento cuando esto llegue al apogeo, al culmen de la apostasía. ¿Verdad? Dice, a pesar de tener ante sí este sorprendente ejemplo, algunos cristianos profesos profanan la casa de Dios con alientos contaminados por los vapores del licor y el tabaco, y las escupilleras se llenan a veces con la saliva expulsada y los kits de tabaco, los efluvios surgen constantemente de estos receptáculos, contaminando la atmósfera, hombres que profesan ser cristianos se inclinan para adorar a Dios,
y se atreven a rezarle con los labios manchados de tabaco, mientras sus nervios medio paralizados tiemblan por el uso agotador de este poderoso narcótico. Y esta es la devoción que ofrecen a un Dios santo y que odia el pecado. Pero como Dios nos ama, pues todo vale, ¿no? Dice, ministros en el sagrado escritorio con la boca y los labios contaminados, se atreven a tomar la sagrada palabra de Dios en sus labios contaminados. Piensan que Dios no se da cuenta de su indulgencia pecaminosa. Que me cuente alguien que esto no es un estado de locura. Que Dios no se da cuenta de su indulgencia pecaminosa. ¿Estamos locos? Pues sí, porque es lo que está pasando. Dice, porque la sentencia contra una obra mala no se ejecuta con prontitud, por eso el corazón de los hijos de los hombres está completamente dispuesto en ellos para hacer el mal. Dios no recibirá más sacrificios de manos de los que así se contaminan. Palabras claves. Dios no recibirá más sacrificio de manos de los que así se contaminan. Y esta gente anda con la Biblia en la mano, predica todos los días, oran y hacen todo tipo de obras. Pero Dios dice, no quiero saber nada de ti. Lo siento. ¿Cómo llegamos a Babilonia? Pues así. Pues así. Dice, Dios no recibirá más sacrificios de manos de los que así se contaminan y ofrecen con su servicio el incienso de tabaco y licor de lo que recibiría la ofrenda de los hijos de Aarón, que ofrecían incienso con fuego extraño. Dice, Dios no ha cambiado. Él es tan particular y exacto en sus requerimientos ahora como lo fue en los días de Moisés. Exacto y particular en sus requerimientos. Venga, Gabriel, pero si tú te has puesto gafas de caballo. O sea, que eres un extremista, tío. Estas son conspiraciones tuyas. Que Dios, nuestro Dios es amor. Dios nos perdona. Por eso nos ha enviado a Jesús. Para que no morramos. Da igual, pecamos hasta que Cristo viene, no pasa nada. Que me diga alguien que esto no es un estado de locura, queridos. Leemos, y como los hijos de Aarón, total, no pasa nada. Un poquito, una poca cosa. No es para tanto, ¿no? Dice, pero los santuarios de adoración de nuestros días, con los cánticos de alabanza, las oraciones y las enseñanzas desde el púlpito, no solo hay fuego extraño, sino contaminación positiva. Lo malo es bueno y no pasa nada, ¿verdad? Dice, en lugar de predicarse la verdad con la santa unción de Dios, a veces se habla bajo la influencia del tabaco y el brandy. Fuego extraño en verdad, dice. La verdad bíblica y la santidad bíblica se presentan al pueblo y se ofrecen oraciones a Dios mezcladas con el hedor del tabaco. Semejante incienso es muy aceptable para Satanás. Qué terrible engaño es este. Qué ofensa a los ojos de Dios. Qué insulto a aquel que es santo y habita en luz inaccesible. ¿Importa una coma? ¿Importa lo escrito está? Claro que sí. Dice, si las facultades de la mente estuvieran en sano vigor, los cristianos profesos discernirían la inconsistencia de tal culto. Entonces, estos profesos cristianos, ¿qué capacidad de discernimiento tienen? Que no se dan cuenta que están adorando a un falso Dios, que están fuera del marco de lo escrito está. Si las facultades de la mente estuvieran en sano vigor, los cristianos profesos discernirían la inconsistencia de tal culto. Los actuales a lo mejor no beben vino literal, pero beben del vino de Babilonia, metafórico. La consecuencia, igual, la misma. Morirán. Dice, como Nadab y Abiú, sus sensibilidades están tan embotadas que no hacen diferencia entre lo sagrado y lo común.
Las cosas santas y sagradas se ponen al mismo nivel que sus alientos tabaquizados, sus cerebros entumecidos y sus almas contaminadas, contaminadas por la indulgencia del apetito y la pasión. Los cristianos profesos comen y beben, fuman y mastican tabaco y se vuelven glotones y borrachos para gratificar el apetito y todavía hablan de vencer como Cristo venció. Y queridos, aquí habla de la gente normal que dice que sirve a Dios. Porque toda esta gente están en medio de nosotros. No digo la iglesia, no, en este mundo. Y la gran mayoría de ellos profesan adorar y servir a Dios. Y profesan querer ser salvos. Pero viven así, queridos. Luego vienen en medio de la iglesia y toman decisiones en nombre de Dios. Consecuencia, apostasía total y absoluta, que llega al punto de no retorno, el cumplimiento de los 3:6, es decir, separación de Dios, apostasía total y absoluta. Esto representa los 3:6. Pero no queremos entender, ¿verdad? Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria. Y a esto os invito yo, mis amados. Quédese con lo escrito está. Quédese con el fuego sagrado. Con este Espíritu que nos dará discernimiento, nos dará un carácter semejante a Cristo, que seremos capaces de quedarnos en lo escrito está, y solo con escrito está, y no necesitamos nada del árbol del conocimiento. Nada. Así purificaremos nuestras mentes y podemos participar de la boda del Cordero. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, entendiendo que tomemos nuestra decisión personal. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.